Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a poder estudiar un tema que es de vital importancia para aquellos que decimos proclamar el mensaje de los tres ángeles. Un tema que nos va a poder ayudar a comprender en qué consiste realmente este mensaje. Se habla mucho del mensaje de los tres ángeles. Se dice que tiene que ser predicado. Se habla incluso dentro de nuestras iglesias en una forma bonita acerca de él. Se lo menciona a veces al inicio, a la mitad, al final del tema, pero nunca se nos muestra en qué consiste. Nunca a veces se enseña en qué consiste, qué contiene y qué cosa es lo que se tiene que considerar para tener que ser proclamado. ¿Qué tiene que proclamar el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuál es el propósito presentado en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos enseña con respecto a este mensaje? Es justamente lo que vamos a tratar de ver en esta tarde. El propósito nuestro es justamente que ese conocimiento sea vertido para que cada uno de nosotros pueda tener una comprensión clara de por qué predicamos este mensaje y por qué predicamos dentro del mensaje las cosas que predicamos. Porque bien puede que podamos tener de repente una idea acerca del mismo, porque hemos escuchado algunas cosas que se han vertido, pero de repente no tenemos una comprensión clara del mismo mensaje. Por lo tanto, en esta tarde vamos a poder conocer qué es lo que presenta este mensaje. Vamos a llevarlo en partes escalonadas para poderlo comprender. Es más, en la mañana habíamos estado tratando acerca de lo que es el Evangelio. Bueno, pues comencemos nuestro estudio bíblico justamente con esa parte. Si me hacen llegar, por favor, mi Biblia. Para que podamos comprender. Libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vamos a ver qué es lo que presentan las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué es lo que presentan las Sagradas Escrituras. Empecemos por allí. Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis 14. Se nos dice lo siguiente, versículos 6 y 7. Y vi un primer ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estábamos tratando en la mañana acerca de lo que es el Evangelio, las condiciones, los requisitos, los logros y los alcances y los objetivos que la palabra de Dios presenta con respecto a ese mensaje. Pero también ahora, considerando eso, porque ya también lo estudiamos hace 2 sábados atrás, que el Evangelio tiene que ser predicado. Es la obra que Cristo ha encomendado. El Evangelio está presentado en las Sagradas Escrituras como aquel que aún tiene que llegar hasta el mismo fin del tiempo, porque Cristo en San Mateo 24, el versículo 14 decía, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, Hasta el mismo fin, por tanto, tiene que ser proclamado este mensaje, tiene que ser dado. Y como iglesia, ¿estamos cumpliendo con ese propósito? Y dentro de los principios de la iglesia, las doctrinas, se establece que tiene que ser predicado este mensaje, tiene que ser predicado, y aún el espíritu de profecía, este espíritu de profecía presenta que realmente el mensaje de los tres ángeles es la obra que el Señor nos ha encomendado como pueblo. Bien, vamos a verlo. Por lo pronto, aquí en Apocalipsis 14, encontramos que la Escritura nos presenta que el Evangelio es el de siempre, y le llama acá el Evangelio eterno, para que quede bien en claro que no hay 2 evangelios, que tan solamente es uno, el mismo y de siempre. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, él decía lo siguiente, Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y él aclara, no que haya otro evangelio. Y en verdad no lo hay. No que haya otro evangelio, sino que presenta el apóstol Pablo, hay algunos que os inquietan.
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que no hay otro segundo evangelio, es uno solo, el único, el de siempre, por eso es el evangelio eterno. Pero la Escritura nos aclara de parte del apóstol Pablo que muchos dicen predicar el evangelio, ciertamente porque utilizan parte de lo que es las Sagradas Escrituras, pero está pervertido, dice el apóstol Pablo. Les están dando un evangelio pervertido. Es justamente el propósito del canal El Último Llamado Divino, poder nosotros tratar de extender el conocimiento que Dios requiere con respecto a este mensaje, y para que quede claro en las mentes de cada uno de nosotros por qué lo predicamos y la forma en la que predicamos. ¿Por qué damos esa forma? ¿Por qué esa forma y ese conocimiento? Porque muchas veces se ha tildado al mensaje como que presenta cosas que están siendo sacadas en base a una interpretación muy personalizada y que nada tiene que ver con el contexto de la presentación en la manifestación de este mensaje dentro del adventismo. Cuando eso no es verdad. Cuando eso no es verdad, tal como lo vamos a poder ver en este estudio. Así que lo que se puede ver en muchos que dicen predicar el evangelio, de acuerdo a la presentación bíblica del apóstol Pablo en Corintios y en Gálatas en este caso, en Gálatas, él decía, lo que está sucediendo es que sí, están dando el evangelio, pero lo están pervirtiendo. Y el apóstol Pablo él mismo decía las razones por las cuales muchos están buscando pervertir el evangelio. En su carta, el apóstol Pablo a Filipenses decía lo siguiente, voy a darle también lectura, Filipenses. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol? Capítulo 2, versículo 21. Filipenses 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Bien, ya podemos ir viendo alguna razón acá, ¿no? Una razón de por qué no se da. De Cristo es el evangelio. Y estamos viendo, como lo hemos tomado en estos sábados y aún hoy día en la mañana, que el evangelio cumple ciertas condiciones y que el evangelio tiene que cumplir ciertas normas, ciertos principios y requisitos dados a través de las Escrituras, mediante los cuales tengamos que vertir ese conocimiento. Como Cristo, no estamos ansiando tener que dar aquí un mensaje que se ajuste a una idea personalizada. Cristo decía, nunca he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio palabra de lo que he de decir y palabra de lo que he de hablar, y sé que su palabra es vida eterna. Por lo tanto, buscamos cumplir con ese propósito, en tener que dar estrictamente el escrito está, en tener que ceñirnos a que la explicación bíblica también tiene que estar trazada a través de esa misma manifestación bíblica. La Biblia intérprete de sí misma, la sola escritura, es lo único que ha caracterizado a aquellos que son parte de la obra que protesta contra lo que ha sido la iglesia popular a través de todos los tiempos. Esa iglesia que plantea que no es necesario una dedicación entera ni íntegra al conocimiento de la verdad, que solamente podemos aceptar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que lo demás, bueno, queda en el tapete, queda en la mesa, y que solamente es fundamental ese llamado evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Será verdad esto? ¿El evangelio solamente es ese? Vamos a poder ver para el próximo sábado también, ¿desde cuándo viene el evangelio? ¿Cómo ha sido trazado el evangelio? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y poder saber si realmente el evangelio solamente es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como algunos proclaman, o como hay otros un poquito más lo extienden diciendo que el evangelio es todo el Nuevo Testamento. No. Vamos a encontrar que el evangelio es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ambos son prácticamente el evangelio en su totalidad. Y que el uno sin el otro no sirven, no funcionan. El Antiguo Testamento, la palabra profética, la que anunciaba la promesa de un Mesías, y el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esa profecía. Hemos estudiado en la mañana que para poder entender la profecía, para poder entender este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno, es necesario tener que aceptar en primer lugar la parte profética, sin la cual no sirve nada lo que tengamos. Porque si realmente el Antiguo Testamento queda obsoleto, entonces nos preguntamos, ¿quién es entonces Jesucristo? Si el Antiguo Testamento no sirve, aquel Antiguo Testamento que lo anuncia. Cristo mismo en San Mateo 24, 44 decía, el Salvador decía así, San Mateo 24, 44, era pues necesario
que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí. Y comienza en la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, o la Torá, en la ley de Moisés, en los libros de los profetas, y terminaba diciendo en los libros de los salmos. Así que toda la Escritura habla de Cristo, toda la Escritura presenta al Salvador, toda la Escritura nos menciona todo lo que se daría sobre Él. No en vano Jesús había dicho alguna vez, para que nosotros podamos alcanzar esa creencia, y quiero darle lectura a San Juan. Veamos lo que dice San Juan. San Juan, capítulo 5. El mismo Salvador planteó que esa palabra bendita, ella toda daba testimonio de Él, y que ese testimonio de Él era el testimonio del Padre presentado a través de las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 36. Pero decía Jesús, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que yo hago, las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre a mí me ha enviado. Pero si dejamos de lado esas obras y hacemos a un lado ese testimonio del Padre, ¿sobre qué base podríamos tener una creencia en Jesucristo? ¿Sobre qué base tendríamos que aceptarle a Jesucristo? ¿Sobre la base de una iglesia que tiene sacerdotes y nos dice que sí, Jesús es el verdadero? Pero también eso dicen los budistas, que Buda es el verdadero. Los musulmanes también dicen que Mahoma es el verdadero y Alá su Dios. En tal caso, ¿en quién creeríamos si ninguno de ellos tiene un debido fundamento de la base necesaria de que realmente son enviados del cielo? ¿Por qué creeríamos en uno cualquiera de ellos? ¿Por qué? Porque simple y llanamente nos dice que son los verdaderos, ¿sí? En el caso de Cristo, creemos porque Jesús dijo, el Padre ha dado testimonio de mí. ¿Y dónde está ese testimonio? Versículo 30 y 39. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el testimonio del Padre está bien trazado a través de las Escrituras. Y por eso Jesús decía que aquel que conozca el testimonio del Padre, ese que está dado en las Escrituras, va a poder reconocerle como Dios. Va a poderle reconocer y aceptar como Dios, como el enviado del cielo, como el Mesías, como el Cristo. Interesante. Es interesante entonces esto. ¿Estamos realmente optando por lo que significa un verdadero evangelio? El evangelio, hemos dicho en la mañana, que es aquel que primeramente tiene una primera parte llamada de una proclamación profética, y la segunda, una proclamación de mensaje de justificación por la fe, una invitación al arrepentimiento hacia la salvación, pero no antes invita a esta salvación sin primero poder establecer al alma, poder establecer a la persona en una determinada y definida convicción, una convicción clave que no va a ser nunca que la persona se arrepienta alguna vez. Una convicción que una vez aceptada no queda vuelta atrás para poder tener retracto sobre la misma. Y justamente es el propósito de Dios que cada alma alcance esa convicción, como decía el apóstol Pablo, en una forma racional. Romanos 12:1, el apóstol Pablo decía, sea por lo tanto vuestro culto basado en la razón, un culto racional. Y el culto racional es aquel que busca razones, y las razones están de sobra presentadas y planteadas a través de las Sagradas Escrituras. Bien, ahora, considerando esto, tomando en cuenta esta parte, ¿realmente estamos proclamando el Evangelio? ¿Estamos realmente cumpliendo con ese Evangelio presentado a través de las Escrituras, como estamos viendo en Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje de los tres ángeles? El mensaje de los tres ángeles. Bien, pasemos entonces a ver una porción importante en esta tarde, porque vamos a irlo viendo en partes. Así que para poder ingresar a este estudio, un poquito amplia nuestra introducción, vamos a pedir la bendición del cielo. Vamos a pedir que Dios nos ayude a poder tener una comprensión cabal de su palabra, que nos ayude a poder entender la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de la tan ansiada salvación. Personalmente, hermanos, buscamos nuestra salvación y lo evidenciamos mediante el conocimiento de esta palabra, no solamente guardándola para nosotros mismos, sino también para proclamarla a ustedes
y que puedan conocer cuál es la verdad de Dios que Él requiere para nuestra salvación. Vamos a postrarnos de rodillas y pedir a nuestro Dios que nos dé la sabiduría necesaria y la comprensión para poder irnos estableciendo en el conocimiento de vida eterna. Vamos a ponernos de rodillas en nuestros lugares para pedir la bendición de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor bendito, por las oportunidades maravillosas que tú nos brindas todo. Te lo suplicamos todo esto confiando plenamente. Amén. Bien, entremos ahora entonces a ver en una forma didáctica, tal como podríamos enseñar a un niño. Vamos a poderlo ver este tema, poder comprenderlo, para poder desglosarlo y para poder entender por qué el mensaje de los tres ángeles, por ejemplo, habla acerca de un temer a Dios. ¿Por qué nos habla acerca de una adoración a Dios? ¿Y en qué consiste y qué presenta la Escritura con respecto a esto? A veces se habla de que la oración tiene que ser hecha de esta manera o tiene que ser hecha de esta otra forma, pero a veces hasta se critica y se juzga la obra que se lleva en consignación de predicación o en la labor que nos compete tener que dar el conocimiento de la verdad. Y lo único que a veces se ve es un juicio y una crítica que para nada sirven, puesto que no tienen ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Es increíble, pero hablar de la oración y cómo tiene que ser hecha, la posición que tiene la oración, solamente por tomar un punto, o hablar acerca del sábado, en qué consiste y de qué manera tiene que ser guardado, vamos a encontrar que realmente está estrechamente vinculado con la obra del mensaje de los tres ángeles dichos temas. Y que no en vano nosotros queremos decir que predicamos el mensaje de los tres ángeles y que predicamos de repente pues justamente esos mensajes que se nos han venido a la cabeza y que pensamos que son los más importantes, ¿no? Como hay algunos que a veces se centran en puntillos dentro de las Escrituras para poder sacar provecho y beneficio para sus propias iglesias, religiones o qué sé yo, ideologías personalizadas. Vamos a aprender a buscar depender tan solamente de un escrito está. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 4:6 decía, aprendan a no saber más de lo que está escrito, porque de lo contrario, os pelearéis el uno contra el otro. Esa es la verdad. No queremos estar divididos como pueblo de Dios. Tenemos que aprender a estar unidos, porque cuando estemos en el reino de los cielos, esa unidad vamos a mantenerla por la eternidad. Es el propósito, por tanto, de este mensaje. De parte del cielo, buscar esa unidad. Es el mensaje, como decía Elena de White, del tercer ángel, el único mensaje que nos unirá, que unirá a un pueblo y ha de prepararlo para la venida de nuestro Rey. ¿No lo creemos todavía? Entonces nunca podremos alcanzar la tan ansiada unidad que Cristo planteó y que el Espíritu de Profecía aclara cómo tiene que ser dada. Bien, vamos a estudiar también dentro de estos temas quién es Elena de White. Y vamos a poder ver que un poquitito más y la Biblia nos da su nombre. Nos da el momento y el tiempo y la fecha de su aparición. Nos da los eventos que se cumplirían alrededor de ella antes de que apareciese. Cada cosa que es presentada en la palabra, vamos a ver que es una característica especial dada por el cielo. ¿Por qué? Porque Amós 3:7 que decía, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que vamos a poder ver eso, pasando por muchos otros temas y conociendo también la primera, la segunda bestia, que es lo que presenta, lo que se da a través de las Escrituras, en base a cada una, poder ver cada una de las figuras, el león, el oso, en detalle. Como a niños vamos a aprender en esta hora de la tarde. Esta hora de la tarde, muchos de los grupos de iglesia dentro de la obra del tercer ángel, se llama el estudio del escrito está. Escrito está. Bien, veamos entonces nuestra primera parte. Veamos qué es lo que presenta la palabra de Dios con respecto a este mensaje. Primero, vamos a poder ver la estructura
del mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo está constituido ese mensaje en la Biblia? O sea, queremos ver cómo está colocado allí, ¿no? Porque el primer texto que contiene ese primer texto, porque el segundo texto, necesitamos aprender como niños el ABC de a pocos y poder ir viendo a través del tiempo cómo eso de ir avanzando poco a poco da una comprensión cabal de la verdad. Da una comprensión cabal y un entendimiento de las cosas que Dios ha querido vertirnos. Si Dios dice que su palabra es vida eterna y Él en su sabiduría infinita nos las ha entregado, tiene que haber sido hecho en una forma muy sencilla. Salmo 119, versículo 130 dice: el principio de tus palabras ilumina y aún hace entender aún al más ignorante, al más simple. La estructura del mensaje de los tres ángeles. La estructura del mensaje de los tres ángeles. Bien, para esto necesitamos leer los versículos que presenta la Escritura acerca de este mensaje. Vamos a leerlo. A grosso modo, nada más en una forma rápida. Para luego ir desglosando, ir despedazando cada parte y ver el contenido y al final tener una idea cómo está estructurado este mensaje. Leo en forma, a grosso modo. Como vuelo de pájaro vamos a ir por la presentación bíblica hecha a través de estos versículos. 14, 6 al 16. Apocalipsis 14, 6 al 16. Y vi un primer ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y un segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Versículo 14. Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Este es el mensaje presentado en Apocalipsis 14 de los tres ángeles. Un mensaje que está bien estructurado, bien ordenado. Un mensaje que también presenta resultados que tienen que lograrse, como vamos a poder ver ahora al desglosarlo. Bien, desglosémoslos por partes. Y vamos nombrando cada una de ellas y luego lo vamos a armar en un esquema. ¿Correcto? Bien, veamos. Apocalipsis 14, 6 al 11. Primero, el versículo 6. Y vi un primer ángel volar por en medio del cielo. Primer ángel. Tenemos entonces un primer ángel. Y del versículo 7, en el versículo 6 nos dice que tenía el evangelio eterno. Y el versículo 7 nos presenta este evangelio eterno. ¿Qué contenido tiene? Temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio, el anuncio de la hora de un juicio, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que bíblicamente se nos presenta dentro de las Sagradas Escrituras este mensaje del primer ángel. Tenemos entonces ahí primer ángel. Esto vamos a juntarlo luego a través de un esquema, como vamos a ver en la parte final de esta parte. Segundo, versículo 8. Y vi un segundo ángel. Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, etcétera, etcétera.
un segundo ángel. Primer ángel que tiene el Evangelio eterno en su mano y un segundo ángel que le acompaña con un mensaje. ¿Correcto? Un segundo ángel. Tercero, versículo 9 al 11. 9 al 11. Y un tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora. Vamos a estacionarnos también en este estudio, porque este tercer ángel es el que anuncia que debemos tener cuidado con la adoración a la bestia. Seguro todos los que dicen predicar el mensaje de los tres ángeles, en este caso el tercer ángel, que es el que se caracteriza para la hora, seguro que dichas personas están predicando y están alertando frente a lo que se viene, una adoración a la bestia, seguramente, porque si no lo están haciendo, sencillamente son mentirosos, son engañadores, están dándole paja, hojarasca, están dando basura al pueblo, no le están dando alimento. Y vamos a verlo en su momento. Tenemos, por tanto, aquí en esta primera parte un primero, un segundo, un tercer ángel y el primero que lleva el Evangelio eterno, que vamos a verlo en su momento, cada cosa que contiene. Muchas veces se nos ha dicho cuando predicamos el mensaje de los tres ángeles, al comenzar con una cita base, ¿cómo es posible que pueda extenderse tanto en un estudio? Cita, texto, cita, una cita de base y comenzamos a estudiar y de pronto tenemos 50, 60, 70, 80 citas que le acompañan. Es que así tiene que ser. ¿Cómo vamos a predicar una palabra que nazca de nuestra propia cabeza? Presento una cita y lo que me comience a fluir en el cerebro, comienzo a derramarlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Sin embargo, lo es. En algunas mentes lo es. En algunas mentes lo es. Cuarto, Apocalipsis 14, 12 y 13. 12 y 13. Y comenzamos con el 12, ¿no es cierto? Esto es importante porque vamos a ver que tiene relación con los mensajes que acabamos de presentar, primero, segundo y tercero. Acá podemos ver que el versículo 12, una vez que se presenta el mensaje de los tres ángeles, debe tener un resultado, porque se dice entonces después del primero, versículo 6 y 7, después del segundo, versículo 8, y después del tercero, versículos 9 al 11, el versículo 12 dice, aquí están los santos, aquí están los santos. Así que el mensaje triple angelical tiene un objetivo. El objetivo es alcanzar a los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bien. Así que bíblicamente, el versículo 12 nos presenta el resultado, el objetivo que ha de alcanzar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje. Eso significaría, hermanos, que sin el mensaje de los tres ángeles, nadie va a alcanzar a ser santo. Pero resulta que para poder entender en qué consiste esto, hay una explicación bíblica bien clara y muy sencilla, que en su momento también la vamos a poder ver, y que me adelanto quizás un poquito, ¿no? Un poquito me voy a adelantar. Santifícalos en tu palabra es la verdad, así que la palabra es la que santifica. Y resulta que en la mañana hemos visto que el Evangelio eterno, lo único que anuncia es esta santa palabra de Dios. Así que todo aquel que diga predicar el Evangelio va a tener que ceñirse única y exclusivamente al texto, al escrito está. Si eso no hace, son engañadores. Ya también vimos en un tema que nuestro hermano Darío había presentado y que nosotros también lo conocemos todos dentro de esta obra del tercer ángel, de acuerdo a San Juan capítulo 10, que el que es ladrón y salteador, ese asaltante, todo asaltante no entra por la puerta, agarra y tira muro. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Pero también Cristo dijo, yo soy la verdad. Y resultó que él termina diciendo en San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que todo aquel que va por la palabra y alcanza al rebaño por el escrito está, alcanza al pueblo por el escrito está, hace que se reúne el pueblo por el escrito está, ese es el verdadero, no es el salteador. El ladrón y salteador es el que se pasa por encima del escrito está, no le importa. Y hasta presenta dentro de la iglesia cosas que le nacen de su propia cabeza. Sigamos. Quinto, versículo 13. Quinto, increíblemente después de que se alcance a los santos, se presenta algo que vamos a verlo cumplido a través de lo que es la historia, y eso a futuro,
de que va a haber un periodo en el que va a reinar la muerte una vez que se alcance a los santos. Los que conocemos el mensaje de los tres ángeles, sabemos que el logro de los santos es justamente poco antes de la ley dominical. Muchas veces han preguntado a algunos, ¿y cómo sabe eso? ¿De qué manera? En su momento lo vamos a ver, porque cada cosa está bien concatenada, está bien armada dentro de la palabra y que solo puede descubrirla aquel que lo escudriña. Escudriñad, y de esa forma se alcanza la vida eterna. Escudriñad, y es la clara base de la comprensión de la sagrada palabra divina. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un espacio después de que se alcanza a los santos, después de la ley dominical, en el que reina la muerte. Y vamos a ver que realmente esta parte es justamente la que se cumple cuando se da la pena de muerte para aquellos que no quieran guardar el día de reposo. Un espacio en el que reina la muerte luego de haber alcanzado a los santos. Porque sabemos que cuando se dé la ley dominical, y eso se va a caracterizar con una obra que va a hacer posible el poder llevar un mensaje con poder, que es el fuerte pregón, va a haber justamente dentro de ese periodo en el que se dé la ley dominical una pena de muerte. ¿Cómo lo sabemos esto? También vamos a verlo en su momento cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 13, tanto la primera y la segunda bestia. ¿Correcto? Bien, así que colocamos entonces un espacio en el que reina la muerte. Luego de alcanzar a los santos, todavía viene un espacio en el que reina la muerte. Aquí es donde van a estar los mártires, ¿no es cierto? Los que pasen de todos los santos, que no sabemos cuántos son. Acá ciertamente está para comenzar los 144.000. Son los únicos que pasan vivos este periodo. Pero va a haber otro grupo que dentro de los adventistas del séptimo día que sean fieles, no van a pasar este espacio, van a morir como mártires para poder fortalecer la obra que el Señor ha encomendado. Y dentro de este espacio en el que reina la muerte, estos santos proclaman, tanto los que son mártires como los que predican, como los que son los 144.000, proclaman el mensaje del fuerte pregón y se gana una gran muchedumbre en esta parte, que también son parte de los salvos. ¿Cuántos sean? No lo sabemos, millones, ciertamente. Así que en su momento también vamos a poderlo ver. Y podemos estar tú o yo, mi querido hermano. Solamente nuestra decisión está en tener que aceptar, asentir con la cabeza y con nuestra vida, comenzar a vivir y cumplir cada cosa que el Señor nos ha encomendado en su palabra. Bien, sigamos viendo. ¿Qué más nos presenta hasta cerrar este mensaje? Versículos 14 al 16. Versículo 14. Y miré y una nube blanca. Es después de que se da el periodo en que hay mártires y muerte, lo que es la pena de muerte por la ley dominical, que después de eso se ve una segunda venida. La segunda venida de Cristo. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. La segunda venida de Cristo. Para finalmente presentarnos la Escritura, versículos 15 y 16, lo siguiente. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. La siega. Cuando yo voy al libro de San Mateo, el capítulo 13, encuentro lo siguiente. Libro de San Mateo, el capítulo 13, el versículo 39. Y el enemigo que sembró la cizaña es Satanás, el diablo. Y la siega representa el fin del mundo. Así que esta siega, que acá presenta el versículo 15 luego de la segunda venida de Cristo, solamente da lugar al cierre de la historia de esta tierra, el fin del mundo, Así que estamos yendo en el estudio pasito a paso. Estamos aprendiendo primero a ver los números, ¿no es cierto? Luego los signos para poder hacer operaciones, suma, resta, multiplicación. Y vamos a comenzar a hacer ya nuestra primera suma en su momento. Estamos aprendiendo en forma pausada. Estamos desglosando el mensaje de los tres ángeles. Estamos viendo parte por parte lo que presenta el Señor a través de su palabra, que lo ha dado con el mayor amor que el hombre puede imaginar, con el propósito de que podamos entender. Pero allí para eso estaban los maestros del pueblo. Allí para eso estaban los llamados profesores de Biblia.
Para eso estaban puestos los que eran teólogos, aquellos que eran ministros dentro del santuario, para poder dar ese conocimiento al pueblo. Para eso han sido puestos, para dar palabra de Jehová. ¿Acaso el profeta Malaquías no había dicho eso? Aquel que Dios envía tiene un propósito. Y dijo San Malaquías capítulo 2, versículo 7, Malaquías 2:7, ¿qué decía? Porque los labios de los ministros, porque los labios de los que son pastores, porque los labios de los que son sacerdotes han de guardar el conocimiento de la palabra de Jehová. O sea que su boca solamente debe predicar palabra. Han de guardar el conocimiento de la palabra de Jehová. Sigo leyendo. ¿Por qué? Porque y el pueblo de su boca buscará la ley de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. A ellos les ha sido dada esa tarea. Si no la han cumplido, qué pena, ¿no es cierto? No podemos hacer nada. Como ellos lo han dicho en su momento y en su día, ya el Señor nos juzgará. Que Dios los juzgue, sabiendo el momento en el que vivimos y la situación en la que nos encontramos. Bien, veamos ahora en forma muy panorámica, ya más amplia, este mensaje estructurado. ¿Qué tendríamos? Tenemos lo siguiente. Se predica el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 y 7, vamos ordenando. Tenemos el primer ángel, luego el segundo ángel y luego el tercer ángel. Primero, segundo y tercer ángeles en nuestro esquema. El primero tiene el evangelio eterno, que ahorita también vamos a verlo. Luego viene el resultado de la predicación del mensaje. El resultado es alcanzar a los santos. Se predica el primero, se predica el segundo, se predica el tercer ángel y el resultado es alcanzar a los santos. Hermanos, ¿creen que algún día alcanzaremos dentro de la iglesia a los santos si dentro de nuestras iglesias no se predica el mensaje de los tres ángeles? ¿Ustedes creen? Si pensamos así, de esa forma, entonces no somos de aquellos que dependen del cielo. Si Dios ha presentado esto en su palabra, es que solo por medio de la proclamación del mensaje de los tres ángeles vamos a tener este logro. Esta cita no está solamente caída en una forma casual en el versículo 12. Esta cita es parte de este mensaje triple angelical y presenta el resultado que este primero, segundo y tercer ángeles tienen que lograr alcanzar sobre el pueblo de Dios. Si el pueblo no se le predica el primero y segundo y tercer ángeles, no va a haber santos en manera alguna. Ni tampoco la tan ansiada unidad, porque la unidad solo se va a lograr, como vamos a ver en un instante, por medio de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. No hay más que decir. Sigamos viendo. Tercer lugar, espacio en el que reina la muerte. El siguiente orden, ¿no es cierto? Ya hicimos mención de lo que se va a dar en ese periodo, cuando se proclame lo que es la ley dominical y la pena de muerte. Luego los santos son los que son alcanzados con un propósito, hermanos. El libro, Evento de los Últimos Días, la hermana de Joy presenta que va a llegar ese momento en que se dé la ley dominical y entonces Dios tendrá el pueblo de los santos. Dios tendrá un pueblo preparado y listo, dice ella, para la lluvia tardía. O sea que la lluvia tardía solo la reciben los que tengan el primero, segundo y tercer ángeles. ¿De qué lluvia tardía hablan aquellos que ni siquiera conocen ese mensaje? Están engañando a la gente. El amor a la comodidad, el amor a los placeres del mundo, el amor a sus propias cosas, está llevando a que hierren el camino y estén sacando lo cojo de él. No cometas tú, mi querido hermano, un grave error. Nadie va a salvarse sin cumplir con este orden dado por Dios. O recibimos el mensaje de los tres ángeles para ser santos, o si no lo recibimos, no hay en manera alguna santificación. ¿Tú crees que tú te puedes santificar por ti mismo? Acá está claro. Primer ángel, segundo y tercer ángel y se alcanza a los santos. No hay santificación por sí mismos. Estás equivocado, mi querido hermano, si tienes la idea de que tú te vas a santificar a ti mismo, de que pensando que haciendo entre comillas los bienes que haces, las bondades que haces, te vas a salvar. No, hay que hacer las bondades que Dios requiere. En esto aún decía Dios a través del apóstol Juan, en esto sabemos que amamos a nuestros prójimos, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nadie se va a santificar por sí mismo. Nadie tiene ese poder para hacerlo. Lo único que nos santifica es Cristo, su santa palabra vertida, así como en el tiempo antiguo, cuando alguna vez al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Por más que eso le hubiera dicho a Anás y Caifás, ese paralítico jamás se hubiera levantado.
Era la palabra de Cristo, la palabra que estaba llena de poder. Era la palabra de Cristo la que hacía posible el poder ser totalmente revitalizados. ¿Queremos ser revitalizados en Cristo? Pues aprendamos a depender de Él tan solamente por medio de su palabra bendita. Esa palabra es salvación y vida eterna, como lo hemos visto ya en estos sábados al conocer el tema del Evangelio y al ver los temas que también se presentan a través de todos estos días y aún de la semana de oración que se ha vertido. Bien, sigamos viendo. ¿Qué viene luego? La segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Apocalipsis 14. Vi una nube blanca, ¿no? Y sobre ella uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Luego, después de que pasa este periodo de muerte, lo único que se espera después de la ley dominical y la pena de muerte es la segunda venida de Cristo. Estamos, hermanos, prácticamente cerca a una ley dominical. No podemos decir que va a ser mañana o pasado mañana, o de acá un mes, 2 meses, 3 meses, un año. No lo sabemos, pero lo cierto es que sí sabemos que es la señal identificadora de que Cristo está a las puertas y que está prácticamente avanzando a un cumplimiento. Cuando se dé, el Señor lo sabe. Pero que a nosotros se nos ha enseñado algo, es lo que decía Cristo en San Mateo 24:36, ¿no es cierto? 32. Aprended la parábola de la higuera. Cuando vosotros veis que sus ramas se ponen tiernas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando viereis, Cristo dijo, todas estas señales, sabed que Él está cercano a las puertas. ¿Cuán cerca está nuestro Salvador, hermanos? ¿Cuán cerca? Yo no puedo decir que entre hoy y la venida de Cristo solamente reste un día, un mes, un año. No lo sabemos. Pero reste lo que reste, estamos prácticamente pisando ya las últimas señales de nuestro mundo, que han de cumplirse en este mundo por la palabra profética. Y finalmente, después de la segunda venida de Cristo, se da el fin del mundo. Vean el orden entonces, un orden bien presentado, bien estructurado, bien didáctico para que podamos entender por qué razón ha sido colocado en esa forma. Primero, segundo y tercer ángeles, y el primero que lleva el Evangelio eterno hace posible que se alcance a los santos. Una vez que se alcanza a estos, viene la gran proclamación de la verdad. Y con ellos se logra hacer esa labor, pero hay muchos que en el camino, en este trayecto, mueren en esta transición antes de la segunda venida de Cristo. Mártires, un espacio en el que aún reina la muerte. Luego viene la segunda venida de Cristo y finalmente el cierre de la historia de este mundo. Se quema todas las obras, todo lo que ha sido hecho por los hombres en esta tierra. No va a quedar nada. La tierra será purificada. Purificada. Bien. Estamos viendo entonces algo que es de vital importancia en la comprensión que Dios quiere que tengamos. ¿Estamos llanos a poder aceptar esta palabra? ¿Estamos llanos a poder tomar en cuenta el consejo de Dios dado a través de su Sagrada Escritura? ¿Seremos de aquellos que asumiremos el tomar la mano de Jehová recibiendo ese consejo? Vean cómo lo presenta el libro de Proverbios a este consejo. Antes Apocalipsis leamos, Apocalipsis capítulo 3. Vean lo que dice, Apocalipsis 3. Al dirigirse Dios a la iglesia de la Odisea. Como adventistas del séptimo día, asumimos y aceptamos ser la iglesia de la Odisea, la última iglesia. Hasta muchas veces he escuchado a ministros, pastores de iglesia, teólogos, misioneros decir, somos la iglesia de la Odisea. Somos los laodicenses. Y a veces se lisonjean y regocijan en esa idea de que son los laodicenses y que a veces, como hay faltas, cometen errores, está justificado porque son los laodicenses. Craso error. Nada más lejos de la verdad. Craso error. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Al dirigirse Cristo, porque Él es el testigo fiel y verdadero, al dirigirse Cristo a la iglesia de la Odisea, Él decía lo siguiente, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Y cómo da la palabra de Dios la enseñanza acerca de esta reprensión? Yo me la tengo que idear, yo la tengo que generar en mi cabeza, yo me tengo que forjar lo que ella plantea. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en la presentación bíblica? O sea, yo tengo que decir, si el Señor acá dice yo reprendo y castigo, y yo tengo que decir de mi cabeza lo que nazca aquí, ¿en qué consiste esa reprensión? Vean qué nos dice ahora sí Proverbios capítulo 1. Libro de Proverbios, el capítulo 1.
¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Proverbios, el capítulo 1. Versículo 23. Vuelvan a mi reprensión. Vuelvan a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré de mi Espíritu Santo. Noten que aquellos que acepten la reprensión de Dios, yo reprendo y castigo. El castigo obviamente es lo segundo, pero primeramente presenta la reprensión. Dios no castiga a nadie sin primeramente darle instrucción, sin primeramente darle el acto de la reprensión, bajo el cual tendrá que el alma que quiere vida eterna establecerse. Así que yo reprendo y lo segundo castigo. Obviamente no esperaremos el castigo. Si somos racionales, si somos de aquellos que buscan una comprensión en Cristo, vamos a entender realmente que la reprensión que Dios requiere tan solamente es el poder nosotros aceptar su enseñanza y poder luchar por aplicarla en nuestra vida diaria, poder luchar para poder establecer ese conocimiento en el desenvolvimiento nuestro, si es que también deseamos vida eterna. Vean lo que sigue diciendo. Este versículo 23, vuelvan a mi reprensión y yo os derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo va a derramarnos? Y él responde, sigo leyendo, haciéndoles conocer mis palabras. Así que es por medio del conocimiento de la palabra que Dios hace posible que nosotros recibamos esa reprensión. Hace posible que nosotros recibamos esa reprensión. Además, fuera de esa cita, encontramos lo siguiente. Y leo, libro de Salmos. Salmos, el capítulo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, castigares. Noten que el castigo, que implica la reprensión que estamos viendo, porque el castigo en sí mismo ya cierra el acto de lo que Dios pueda permitir sobre nosotros, y que nosotros no los hemos ganado, como hemos visto en la mañana, ¿no? Tu pecado, tu maldad te castigará, que nosotros solitos no los ganamos. Aquí presenta, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, castigares. ¿Cómo? Y en tu ley lo instruyeres. Así que queremos eso que también Jeremías decía alguna vez, ¿no? Jehová, castígame, pero no en juicio de ira, sino en conocimiento, en enseñanza de tu palabra, e instrúyeme en tus juicios. Ciertamente es un castigo ya comenzar a recibir el conocimiento de la verdad por una razón. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo decía que cuando viene el conocimiento de la ley a nuestra vida, la carne se opone, ¿no? La carne no quiere que le pongan freno. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y por tanto, cuando ya vamos recibiendo el conocimiento de la verdad, ya pareciera, sin que se nos dé, pareciera que ya se nos están dando azotes y que se nos está condenando, ¿no es cierto? Cuando eso no es verdad. Es la carne la que no quiere. Pero para eso Dios no nos ha dado razonamiento, para poder agarrar y considerar el consejo de Dios en una forma, como decía Pablo, racional, ver las razones de lo que el Señor plantea y poder entender por qué lo pide y para qué lo pide. Creo que en cada uno de nosotros está justamente el poder comprender esto. Hemos visto esta primera parte, obviamente muy sencillita, en el estudio que hemos llevado en la tarde. Vamos a ver para la siguiente oportunidad algo adicional. Hermanos, ya se ha anunciado de parte también de nuestro hermano Darío. Tenemos nosotros que prepararnos y hacer horas en casa. Aprovechemos antes de que este confinamiento que tenemos se termine. Aprovechemos porque estamos en casa. Y no estamos haciendo a veces muchas cosas. Aprovechemos para poder llevar un estudio de una escuela profética a través de las redes sociales, y en forma virtual. Aprovechemos. Así que sería bueno que todos los que quieran comiencen a dar un like, totalmente un like a nuestra página, a lo que es el Face, y poder nosotros entender que por los likes que ustedes han puesto, realmente quieren que se vierta ese conocimiento de la profecía. Una enseñanza así, detallada, didáctica, pasito a pasito, para que podamos comprender y entender lo que es vida eterna, entender lo que es salvación. Así que, volviendo a Proverbios 1:23, ¿qué se nos dice? Proverbios 1:23, vuelvan a mi reprensión. Esa reprensión que presenta el libro de Apocalipsis, yo reprendo y castigo. Pero ¿cómo reprende Dios? Primero reprende dándonos conocimiento,
dándonos enseñanza, diciéndonos, este es el camino, andad por él. Pero, ¿lo aceptaremos? Versículo 24. Cuando Dios presenta estas palabras, y Él agarra y nos enseña que por medio del conocimiento de su palabra, porque dice, vuelvan a mi reprensión, os derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Cómo? Haciéndoles conocer mis palabras. Pero aquel que no la reciba, Dios dice de él, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. No dice extendí mi mano y no hubo quien la tomase, porque el poder tomar de la mano de Dios es escuchar su palabra, es saber aceptar lo que Él pide, es saber recibir en nuestro corazón el consejo divino, sabiendo que en ello se embarca nuestra vida eterna. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que más teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, sabiendo que esa reprensión, los versículos anteriores nos decía, os derramaré de mi espíritu, haciéndoles conocer mis palabras. Así que, si deseamos alcanzar el conocimiento de vida eterna de esa palabra, se nos está dando esta oportunidad. El Señor ha visto totalmente, en su grande misericordia, darnos las puertas abiertas a la posibilidad de salvación, de alcanzar esa salvación. Está en ti, mi querido hermano, está en mí, está en cada uno de nosotros, si optaremos por asumir el tomar en consideración el consejo de Dios. Finalmente termina la palabra del Señor diciendo, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 30 estoy leyendo. Comerán pues del fruto de sus obras, de sus caminos, y se hartarán de sus propios consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero aquel que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá reposado, sin temor de mal. Bien, para poder terminar esta parte, entonces, hermanos, cerramos con este resumen. El resumen de esta es muy sencillito lo que hemos visto. Esto es parte de los temas que damos en las escuelas de profecía. Por eso, hermanos, se ha podido ver que los jóvenes que han conocido y han recibido este conocimiento, nada los mueve. Pero aquellos que no han recibido, aquellos que ni siquiera han ido hasta el final ni han aceptado, todo los mueve. No son personas que permanezcan firmes. Son movidos por todo viento de doctrina y son sacudidos de aquí para allá y nunca son estables en la verdad. Hagamos la prueba. Hagamos los jóvenes la prueba de probar a Dios cuán bueno es. Hagamos la prueba de poder saber en la búsqueda de ese conocimiento quién es Jehová. ¿Qué es lo que plantea esta santa palabra de Dios? Veamos entonces de forma resumida lo que nosotros hemos conocido. Tenemos lo siguiente, en forma rápida lo voy a presentar. Hemos visto entonces en los eventos, se proclama el primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7. Se proclama el segundo ángel, Apocalipsis 14, 8. Se proclama el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. Luego viene el resultado del mensaje, se logra obtener a los santos, Apocalipsis 14, 12. Luego viene el tiempo en el que en que la muerte reina sobre los santos, la tribulación, Apocalipsis 14, 13. Y luego viene finalmente la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 14, 15, para luego dar cierre a la historia de este mundo con el fin del mundo, o la llamada en Apocalipsis 14, 16, la ciega. Quiere el Señor, hermanos, que realmente estemos centrándonos en un estudio de este mensaje. Ahora ya tenemos idea de qué cosa es el mensaje de los tres ángeles. Ahora vamos a buscar saber qué presenta. ¿Qué nos quiere decir cuando dice, por ejemplo, el primer ángel, temed a Dios? ¿Qué nos quiere decir cuando presenta la Escritura? Dadle gloria. A grosso modo, porque la parte que voy a llevar yo en el mensaje del estudio de los tres ángeles, no voy a profundizarme.
Vamos a tomar algunas cosas, algunas patas para poder entender. Lo que vamos a ver es en qué consiste este mensaje y cómo está estructurado. Cuáles son las condiciones propuestas por Dios del orden que ha sido. El orden nos interesa para poder ir luego viendo en los estudios posteriores y en forma más profunda por qué Dios ha dado este mensaje y por qué de esa forma ha sido presentado en la palabra de Dios. Bien, quiere el Señor que realmente estemos siendo agradecidos a su inmensa bondad, a su maravilloso amor. ¿Por qué? Porque este pues es el amor de Dios. El amor de Dios está trazado en su palabra. Este es el amor de Dios, que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos. Y su palabra o sus mandamientos no son difíciles. No son en manera alguna difíciles. Difíciles para aquel que no quiere aceptarlo. Difícil es para aquel que tiene sus propias ideas preconcebidas. Antes de poder venir a Cristo, dejemos como peregrino ese fardo de basura, el fardo de nuestras ideas preconcebidas a un lado. Dejémoslas por un instante y busquemos saber qué propone el Salvador. Y una vez que sepamos, al final, tú tomas la decisión. Si quieres volver a tomar tu fardo de basura, nadie te lo va a prohibir. Puedes tomarlo. Pero para aquellos que quieran decidir por optar, dejar su fardo de basura, de sus ideas preconcebidas para poder ceñirse al Salvador, bienaventurados. Que el Señor nos bendiga esta tarde, hermanos. Es mi deseo y oración. Vamos a terminar con una oración para poder despedir nuestra parte del programa. No se nos encontremos para poder orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, en esta tarde por esta oportunidad bella en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias por tu santo mensaje. Te damos gracias por tu palabra bendita. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder extendernos la salvación a través del conocimiento de tu verdad, porque sabemos y reconocemos que a través de tu palabra se nos brinda esa vida eterna. Ayuda nuestra y fortaleza nuestra, no nos desampares. Ayúdanos, oh Señor, para poder tener esta comprensión cabal de tu palabra y poder entender tu verdad. Pues te lo suplicamos esto confiando plenamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, no quiero todavía retirarme sin antes presentar lo que había prometido al comienzo. Lo que había prometido al comienzo. Primero, decimos ser adventistas del séptimo día. Decimos ser adventistas del séptimo día. Y voy a dar lectura para aquellos que dicen ser adventistas del séptimo día y que por tanto dicen estar ceñidos a las reglas de la iglesia, ¿no? ¿Realmente lo están? ¿Realmente lo están? Bien. Acá tenemos un libro, Manual de la Iglesia. Manual de la Iglesia. Manual de la Iglesia. Más abajito en este libro encontramos el gran sello, ¿no? Ese sello que caracteriza a la iglesia, el logotipo de la iglesia, ¿no? Y justamente está en el manual de la edición 2010, el sello de la iglesia, manual de iglesia. Quiero ir a la página 161, donde se nos presenta alrededor de esas páginas, se nos presenta las doctrinas de nuestra iglesia. Y está en el manual de iglesia. Vamos a ver si la cumplimos, porque algunos dicen que son adventistas porque se ciñen a este manual, ¿no? ¿Serán adventistas realmente? Luego nosotros vamos a ver que somos adventistas por la ley y los testimonios, no por el manual. Pero para aquellos que dicen que están ceñidos al manual, vean lo que dice el manual de iglesia. La iglesia universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, y se ve, ¿no? Se está viendo, wow, es terrible. Se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente, porque solamente remanente es este remanente anuncia la llegada de la hora de un juicio, proclama la salvación por medio de Cristo. Este es el mensaje de la justificación por la fe, y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Así que el manual de iglesia nos dice en el título, para comenzar, el remanente y su misión. Así que solamente es remanente el que cumple con esta misión. ¿Y la misión cuál es? La proclamación del mensaje de los 3
ángeles de Apocalipsis 14. Y es lo que por eso estamos viendo, ya que si en la iglesia todavía creen en la llamada, porque para muchos le llaman organización, el ceñirse a las estructuras estas, para nosotros la organización, vamos a verlo a través del estudio bíblico, es aquella que se ciña a la palabra de Cristo, a la cabeza. Todo aquel que acepta a Cristo por cabeza acepta esta palabra, y ese es el único que está dentro de la organización. Así que la organización ahora resulta que está fuera de Cristo, fuera de la palabra, y que podemos aceptar cualquier sandez. ¿Cómo es eso posible? Cualquier sandez que alguien predica podemos aceptar, y porque simple y llanamente lleva la investidura, el título, el cartón. ¿Esa es la organización? No equivoquemos. No equivoquemos. Así que los que dicen que se ciñen al manual, el manual dice que deben predicar el mensaje de los tres ángeles. Dice que deben predicar el mensaje de los tres ángeles. Coincide con la obra de juicio en los cielos y como resultado produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. ¿Están participando de este testimonio mundial? ¿En serio? ¿Están participando de este testimonio mundial? No lo sabemos. Por eso el pastor Ted Wilson ha sido claro en decir: debemos proclamar este mensaje de los tres ángeles y no permitir que nada nos impida esta proclamación. No debemos permitir que nada impida esta proclamación. Si hay herejes en medio de la iglesia, si hay personas apartadas del principio, si hay personas que no quieren aceptar lo que significa el adventismo, hermanos, no les hagas caso, así de sencillo, por más que tengan una investidura alta dentro de la iglesia. ¿No crees que ya podemos decir basta? Ya basta de engañarnos, basta de agarrar y querer enseñar cosas que no son. Esto no significa un levantamiento, hermanos. Esto significa nuestra vida en juego, nuestra vida eterna. Queremos ser salvos. La salvación está cercana. La redención tan solamente tendremos que verla con levantar los ojos y ver las señales del cumplimiento de lo que se está dando. ¿Queremos perdernos? Así que el manual de iglesia presenta que todo creyente debe participar personalmente en este testimonio mundial de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ese es el verdadero adventista. Pero como nosotros los que estamos dentro de esta obra del tercer ángel creemos en la ley y los testimonios, hemos visto bíblicamente que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje que se ha de dar poco antes de la segunda venida de Cristo. Poco antes, es lo último que se va a dar. Y ese mensaje presenta una ley dominical que se va a cumplir. No vamos a dejar de hablar acerca de esta ley dominical hasta la saciedad, porque es lo que se viene, es lo que está pronto a la esquina, a la vuelta de la esquina. Así que, de acuerdo al manual, el mensaje de los tres ángeles es la obra que debe cada creyente participar en ella para brindar un testimonio mundial. Pero, como decía, nosotros que somos creyentes en las Escrituras y en los testimonios, creemos en la Biblia como lo hemos visto, y también en los testimonios. Yo presento estos testimonios con un propósito, y sabemos por qué la hermana de Juárez lo dijo. Mis libros, dijo ella, nunca deben ser utilizados para poder demostrar las verdades bíblicas. No es para eso. Los libros de ella han sido dados para saber cuál es el mensaje, que como adventistas debemos predicar. Y hasta ella dijo alguna vez, si este mensaje que yo les doy, si estas palabras que yo veo, si mis testimonios no van de acuerdo a las Escrituras, desechadlos. Bueno, los que estudiamos las Sagradas Escrituras y el mensaje de los tres ángeles, no hemos visto que estos testimonios en manera alguna vayan en contra de la palabra de Dios. En los más de 20 años que llevamos de estudio, no existe. Hay algunos que solamente estudian un año y medio, 2 años y medio, 3 años, ya se creen eruditos en las Escrituras. Y eruditos hasta el punto de decir que debe ser desechados los libros del Espíritu de Profecía. ¡Qué ignorantes! En verdad, qué ignorantes. ¿Por qué? Porque no están evidenciando que están establecidos en la palabra divina. ¿Acaso Dios no había dicho eso en el pasado? ¿Acaso Dios no les había extendido? ¿Por qué creen que a través de Moisés? Porque Dios mismo no bajó directamente a decirlo. Dios a través de Moisés permitió que dijera, anda pueblo loco e ignorante. Fue Moisés quien lo dijo. Esos términos hoy en día los vemos presentados a través de la Escritura y lo único que hacemos es vertir para que no cometamos esos errores. ¿Qué ignorancia cometemos cuando realmente no buscamos depender del claro escrito está? Vean lo que dice ahora el Espíritu de Profecía. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día, y ese soy yo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz.
A ellos, los adventistas del séptimo día, les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos, los adventistas del séptimo día, que cumplan con esto, una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia a los adventistas del séptimo día les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángeles. Así que solo los que proclaman el mensaje de los tres ángeles son los verdaderos adventistas del séptimo día. No te dejes engañar, hermano, con aquellos que dicen que son adventistas del séptimo día y lo que presenta el Espíritu de Profecía ni lo cumplen, porque solo los adventistas del séptimo día son aquellos que predican, son transmisores de la luz del primero, del segundo y del tercer ángel. El mensaje de los tres ángeles. Si no proclaman ese mensaje, son engañadores. Son ladrones y salteadores que están pasándose por encima de la valla y no están entrando por la puerta que es Jesucristo. Finalmente termina diciendo el Espíritu de Profecía esta parte. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Nada debe desviar. Y lo que decía el pastor Ted Wilson, no debemos permitir que nada impida que proclamemos este mensaje. Prediquemos, hermanos, por encima del dirigente, por encima de aquel que está a la cabeza, que diga ser dignatario, que diga ser potentado en la iglesia, pero que no cumpla con este propósito, porque hasta en los días antiguos Dios desconocía dirigentes tales. Dios hasta decía, se pusieron reyes y yo no lo sabía. No, no es que Dios no sepa, Él sabía, sino que Dios desconoce como dirigente aquel que no cumple con el propósito establecido con Él, y hasta lo desecha de una obra, como lo hizo con Saúl, aquel que se creía el ungido de Dios. Lo desechó. Y Samuel le dijo, Jehová te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Pero él seguía persistiendo, yo soy rey, yo soy rey. Y quería persistir hasta el final. Yo soy rey, yo soy rey, yo soy rey. Y quería que se le reconociese y encima quería matar al que Dios ya había escogido, ¿no es cierto? A David, al nuevo ungido. ¿Quiere el Señor ahora sí, hermanos, que busquemos establecernos en la verdad? Que luchemos por poder estar tan solamente dependiendo de su palabra. Poder establecernos en la salvación es sencillo, es tan solamente aceptar lo que la palabra de Dios presenta, el claro escrito está, tomarlo así en su sencillez, tal como Dios lo ha dado, y si necesita una explicación, dejar que sea la misma palabra de Dios la que nos lo explique, que sea el mismo pensamiento de Dios el que nos dé el conocimiento, porque Él alguna vez dijo, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, Isaías 55, versículo 8. Ahora sí, dejamos el tiempo para poder continuar con nuestra programación y poder conocer aún más acerca de la palabra de Dios, poder maravillarnos en lo que esta palabra bendita puede presentar y ha dado de parte de Dios a cada uno de los hombres. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, es mi deseo y oración. Tengan todos, hermanos, un feliz sábado. Que el Señor nos bendiga. No se despeguen, que ya viene nuestra hora de estudio profético también con nuestro hermano Darío.